Bien, 11 de la mañana, 34 minutos, le bajamos la musiquita, el plan de la mariposa que está sonando en esta jornada de martes musical también entre toda la agenda periodística que nos convoca y nos lleva a hablar, como siempre, en temas económicos para bajar la data a tierra, para tener además información clara y contundente. Aldana Denis, economista sanjosecina entrerriana, además integrante de CEPA. Buenos días, gracias por este diálogo, Aldi. Como siempre, un placer poder charlar con vos. ¿Cómo estás? Buen día, Dani. ¿Cómo estás? Gracias a vos por la invitación. Bien, muy bien. Interesados en conocer, bueno, como sabemos en las últimas horas, los vaivenes económicos, el acuerdo con el Fondo Internacional, la devaluación que el gobierno nacional también niega, el aumento de precios que el gobierno nacional también niega. Pero la pregunta me parece concreta como para iniciar, es la información cruda, liberación de el cepo. ¿Impacta esto en los precios y qué simboliza para y los argentinos? Bueno, sí, en principio efectivamente tiene un impacto en precios. Quiero recordar que además de los anuncios por parte del Gobierno Nacional del viernes pasado, también conocimos el dato de inflación correspondiente al mes de marzo, con un 3,7 para el nivel general y casi 6% para el rubro de alimentos. Este fue un dato que pegó de lleno, podemos decir, en el discurso o en el relato del gobierno respecto de la evolución de la inflación. Ese mismo día se anuncia este nuevo esquema cambiario en conjunto con el nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Este nuevo esquema cambiario, como sabemos, tiene por un lado una flexibilización de varios componentes de lo que llamamos o lo que solemos llamar cepo. No todos, específicamente podemos decir que se levanta el cepo para las personas físicas, es decir, para cualquiera de nosotros, pero que continúan algunas restricciones para las personas jurídicas, es decir, para las empresas. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando pensamos, bueno, qué va a pasar con el mercado, qué pasó en el día de ayer y demás, porque actores de mucho peso, como son las personas jurídicas y las empresas que pueden tener algún tipo de incidencia en o mover, si se quiere, el perímetro, la cotización del tipo de cambio, todavía sostienen algunas restricciones. De cualquier manera, para las personas físicas se habilita la compra de dólares al tipo de cambio oficial en cualquier cuenta de esas personas físicas. Y además lo que conocimos respecto del esquema de bandas de flotación, donde lo que básicamente se plantea es que el valor del tipo de cambio oficial tiene como tope mínimo un valor de 1000 y como tope máximo un valor de 1400, a partir del cual el Banco Central intervendría para que ni baje por debajo de los 1000 ni suba por debajo de los 1400. Bien. Igualmente, el acuerdo habilita al Banco Central a intervenir en el medio. ¿Por qué hago este raconto? Bueno, como para entender un poco cómo impacta este nuevo esquema en lo que tiene que ver con la fijación o la formación de precios. Tenemos dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la efectiva devaluación. Recordemos, independientemente de estas bandas, el dólar ayer cerró a 1230, con lo cual se hizo efectiva la devaluación del tipo de cambio oficial con respecto al viernes de la semana pasada. Y por el otro, lo que tiene que ver con este esquema que yo misma mencionaba. Cuando pensamos en los formadores de precio o en aquellos actores que fijan precios, bueno, efectivamente tenemos en la realidad un esquema que tiene mayor volatilidad. Y si uno piensa en los formadores de precios en Argentina, quien tiene cualquier negocio y tiene que fijar un precio en este momento, bueno, la incertidumbre que plantea un esquema donde el dólar puede ir de 1000 a 1400. Si uno tiene que fijar un precio, no es lo mismo hacerlo a un valor del dólar de 1000 que a uno de 1400, con lo cual efectivamente va a haber un impacto en precios. No sabemos qué porcentaje de esa devaluación se va a trasladar a precios. Eso es, creo, el gran interrogante alrededor de lo que se anunció el viernes pasado. Ahora, Andy,
Después del anuncio del presidente, me pasó de constatarlo en persona. Ayer a la mañana en la carnicería, en la despensa, digamos, llegué sobre las 11 de la mañana y ya habían subido los precios. De hecho, me decía la cajera a modo de chiste, si venías un poquito más temprano, tenías los precios anteriores. El presidente dijo que esto no debería impactar en los precios. ¿Qué hay acá? ¿Una especulación de parte de quienes fijan precios en góndolas o esto es directamente proporcional a lo que sucedió con el levantamiento del cepo y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Sí, a ver, yo hace un tiempo que vengo pensando, digo, en lo que tiene que ver con, en materia económica, que es más importante prestar atención a lo que el gobierno hace que a lo que el gobierno dice, ¿no? Mm. Porque ellos, de alguna manera, en el discurso continúan sosteniendo a la inflación, o que la inflación es en todo tiempo y lugar un fenómeno monetario, ¿no? El viernes, inclusive en la cadena nacional que dio el presidente, vuelve a repetir esta famosa frase. Sin embargo, cuando uno presta atención a las acciones de gobierno, a la política del gobierno, está muy atento a sostener el valor del tipo de cambio, a tener un ancla cambiaria para sostener determinado nivel de inflación. Es decir, que por más que digan que esto no tiene impacto en precios porque la inflación es un fenómeno monetario y bla, 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 en la práctica la preocupación más resonante del gobierno tiene que ver con conseguir los dólares para sostener determinado nivel en el tipo de cambio oficial. Es decir, que podrá decir Javier Milei que esto no tiene impacto en precios, pero en la práctica sabe muy bien que lo tiene y por eso han hecho una serie de acciones destinadas a mantener cierta estabilidad en el valor del tipo de cambio oficial. Y me parece recontra importante lo que vos mencionabas del valor, por ejemplo, de los precios de la carne, porque cuando pensamos en el poder adquisitivo de los salarios, yo decía, el viernes conocimos un dato de inflación de 3,7 a nivel general y 5,9 en el rubro de alimentos. Bueno, cuando uno piensa o analiza la evolución del poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos, ya sean trabajadores registrados o trabajadores informales, que tienen menores ingresos al promedio, bueno, un porcentaje más grande de esos ingresos se destina al rubro alimentos, con lo cual yo si tuviera que medir el poder adquisitivo de esos salarios, lo haría más mirando el 5,9 del rubro alimentos que el 3,7 del nivel general. Y es importante ponerlo sobre la mesa porque el gobierno está implementando una práctica de homologación de paritarias al 1% mensual con un dato de inflación del 3,7 y con un posible impacto en precios que no sé si lo vamos a ver en abril o en mayo, pero que efectivamente van a resonar en el poder adquisitivo de los salarios. Totalmente. Esto te iba a preguntar a raíz de esto, porque la foto muy simbólica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y esta celebración de Milei, Caputo y la cúpula de gestión actual del gobierno nacional, va un poco a contramano de lo que necesita un argentino o una argentina para no ser pobre o caer en la indigencia. Y digo esto preguntándote quién es o qué sector de nuestro país es el que paga el acuerdo con el fondo. No, eso cuando uno lee el acuerdo que publicó el Fondo Monetario Internacional la semana pasada, está muy claro que este acuerdo, que este nuevo endeudamiento de la Argentina va a recaer una vez más, y no va a ser la excepción, digo, a todos los acuerdos que ha tenido nuestro país con el organismo, va a recaer sobre los sectores más vulnerables. Y no es una cosa que a nosotros se nos ocurra repetir, ni un discurso, viste, que uno repite porque sí, lo dice el propio acuerdo cuando celebra en texto muy claro, celebra el veto presidencial al aumento de las jubilaciones, celebra el veto presidencial al aumento del presupuesto universitario, habla de flexibilización en el mercado laboral para la negociación de salarios, que sabemos lo que eso significa,
habla de flexibilización y de reforma previsional. Digo, la receta clásica, nada nuevo bajo el sol, en lo que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y Argentina, después de este acuerdo, pasa de representar el 36,9% de los préstamos que, que otorgó el Fondo Monetario Internacional. Argentina tiene el 36,9% previo a este acuerdo, hoy el 43,1%, es decir, somos el deudor más importante de este organismo, con préstamos de carácter bastante similar, digo 2018-2025, situaciones en las que tenemos un préstamo político nuevamente para financiar la campaña de determinados gobiernos que van a garantizarle al fondo el repago ajustando la economía, es decir, lo van a terminar pagando los mismos sectores de siempre. Y a veces parece, cuando uno lo dice, que es como un discurso, como una cosa